te venimos, Señor, a dar toda gloria, toda honra, porque, Señor, nada mejor, amado, que escuchar tu voz. Nada mejor, Rey, que escuchar tu consejo. Nada mejor, Señor Jesús, que en tener en cuenta tus mandamientos, como decía tu salmista. Nos deleitamos en escucharte, nos deleitamos en escuchar tu voz, Rey. Admirable, admirable consejero. Hoy, Señor, nos presentamos delante de ti para escuchar, para preguntar qué dice el Rey, cuál es el consejo del Rey, qué tienes para decirnos hoy, amado, admirable consejero. Bendecimos tu nombre, Señor. Nos presentamos delante de ti. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz. Oh, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Oh, admirable consejero, príncipe de paz. Oh, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre, y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es
es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, tú, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La verdad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, camino en humildad y con obediencia sufrió, por amor, la verdad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, camino en humildad y en obediencia sufrió, por amor. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Tu verdad, Señor, tu verdad. Se encarnó tu verdad. Caminaste como siervo entre nosotros. Tú fuiste humilde, Señor. Y hoy, Señor, has sido exaltado con mayor honor. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La verdad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, camino en humildad y en obediencia sufrió, por amor. Se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, camino en humildad y en obediencia sufrió, por amor.
admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, tú eres príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Y de verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Preciosa sangre, admirable consejero, preciosa sangre que nos purifica, que nos lava. Hoy entramos al trono de la gracia, es aquel que se hizo carne. Hoy te adoramos en espíritu y verdad, en espíritu y verdad. El verbo se hizo carne, admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, oh, lleno de gracia y verdad. Oh, te adoramos, Señor. Entramos a aguas profundas por tu sangre preciosa. Nos has lavado. Hoy somos aprobados por ti. Somos aprobados por ti, por tu gracia, por tu gracia, por tu perdón, Señor. Te adoramos. Oh, admirable consejero, oh, príncipe de paz, oh, es aquel que se hizo carne, oh, lleno de gracia y verdad. Tu gracia nos cubre, Señor. Tu gracia nos cubre en esta tarde, Señor. Tu gracia nos cubre, Señor. No es por obras, para que nadie se gloríe. Tú, Señor, dejaste tu trono y tomaste forma de hombre. Y no solamente, Señor, sino que te humillaste a los hombres, mostrando tu poder, mostrando tu grandeza, mostrando tu amor. Te hiciste siervo, pero ahora el cielo te engrandece, el cielo te da honor. Viniste como siervo, pero vamos a verte venir. Vamos a verte venir en gloria, en gloria, en gloria. Oh, lleno de gracia y verdad. Tu gracia me cubre. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe,
aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Señor, reconocemos que eres lleno de gloria y de autoridad, lleno de poder. Tu reino no tiene fin, pero nos demostraste, Señor, el camino verdadero de la pasión, siendo un siervo humilde, como un cordero que va al matadero. Fuiste llevado, guardaste silencio delante de tus transgresores. Ahora te adoramos, Dios. Hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, despojándose de su gloria, despojándose de su honor. Hoy nos despojamos de la grandeza de los hombres. Hoy se apagan las luces que nos alumbran. Hoy te damos el honor a ti. Hoy te damos el honor a ti. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la exaltación, porque tú eres Dios, tú eres Rey. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. A través de Jesús podemos encontrar el verdadero camino de un verdadero siervo. Nosotros los seres humanos atravesamos distintas estaciones, distintos procesos, que en el momento en que los estamos atravesando no vemos el fruto, no vemos la gloria, no vemos el resultado, solamente vemos el dolor de los que nos abandonan, la tristeza de los que nos traicionan. Pero no entendemos cuando estamos atravesando las distintas adversidades, las distintas pruebas, ¿por qué el Señor nos permite vivir aquellas cosas que producen en nosotros un sinsabor de sentimientos que nos llenan de abandono, que nos pueden tirar aún a la depresión, que nos pueden aislar de las que nos aman? Jesús es ese ejemplo de que aún en su peor momento fue dejado solo. Y era necesario que en medio de su propio Getsemaní fuera dejado solo. En medio de la adoración de esta noche, el Espíritu me traía a memoria esos versos cuando Jesús estaba en desesperación, en agonía, en angustia en el Getsemaní.
Y él corría a ver dónde estaban sus discípulos y ellos estaban durmiendo. Aquel Juan, el discípulo más amado, el que recostaba su cabeza sobre su pecho, estaba roncando. Aquel Pedro, el aguerrido, el violento, el que era capaz de recibir la revelación de que él era el Mesías, estaba dormido. Y dice que él los levanta y les habla con angustia y les dice: ¿acaso no pueden velar conmigo una hora? Y dice que Jesús vuelve a su batalla personal. Y nuevamente regresa y otra vez los haya dormido. Yo vengo en esta noche a hacerte entender que lo único que Él busca en medio de todo lo que vivimos es que lo miremos a Él, en que Él sea nuestro mayor refugio, en que Él sea nuestro consejero, que no va a haber los brazos de un amigo más grandes que Él. Cuando más necesitamos del hombre, más Dios nos aparta. En la cueva de la desesperación, en el valle de sombra y de muerte, es necesario pasar por un Getsemaní. Es necesario que todos te dejen, que todos te abandonen, que los que más amas te traicionen, que los que más les has dado tu vida, tu tiempo, por un lapso de tiempo, ya no estén ahí. Y eso es lo que pasó con la vida de José. Estuvimos hablando de la visión de Dios sobre José, sobre el propósito creado para José, de entre sus hermanos. Dios decide escoger a aquel adolescente de 17 años para revelarle misterios, para revelarle propósitos. José no estaba soñando, anhelando en ningún momento estar por encima de su padre o de su madre o de sus hermanos. Por ninguna de los pensamientos de José pudo atravesar que él sería el segundo en la casa de Faraón. Pero en esa temprana edad, Dios decide revelarle a José el propósito. Las espigas que se inclinan a la de él, las estrellas, la luna y el sol que se inclinan ante él, la túnica de colores profetizando su manto real, su manto sacerdotal, hacen que Dios empiece a construir el escenario del propósito de José. Y hablábamos que si Dios a nosotros nos dijera que vamos a atravesar y por lo que tenemos que vivir antes de llegar a lo que Él nos muestra que seremos, le aseguro que todos decidiéramos no ir. A todos en algún momento nos profetizaron. A todos en algún momento nos mostraron nuestro futuro. El ser humano siempre ha querido conocer las cosas secretas, las cosas futuras, porque ve su realidad inconforme. Siempre el ser humano quiere adelantarse al acontecimiento. Y Dios le presenta a sus siervos, los profetas, las cosas secretas. Y a muchos les han profetizado ministerios, o casa, o carro, o beca. Pero Dios nunca revela por lo que tienes que atravesar para llegar a donde Él quiere llevarte. Nunca te sopla, nunca te dice
lo necesario que es la traición de un amigo. Nunca te va a decir quién te va a vender. Jamás. Jamás. Aún Jesús sabía que había bajado a la tierra para morir en una cruz. Él sabía que el propósito de él estar entre los hombres era la muerte. Él no fue engañado a la cruz. Él sabía que venía para cumplir esa asignación. Pero en medio de esos 33 años, creó relaciones, creó vínculos. Y no podemos decir que no amaba, porque él decía, no hay mayor amor que este, aquel que da su vida por sus amigos. Pero en el momento que él necesitó de aquel afecto, de aquel sentimiento, de aquel abrazo, los halló dormidos. José se encontraba en un pozo donde solamente podía mirar hacia arriba, no había salida. Y solamente escuchaba el murmullo de sus hermanos, matémoslo. Y otros decían, no, es la sangre de tu hermano. Y otros decían, mejor vendámoslo. ¿Tú te imaginas lo que empezó a suceder en la cabeza de aquel adolescente? ¿Tú te imaginas lo que empezó a sentir? El pánico, el miedo, pero al mismo tiempo el dolor, que eran no unos extraños los que estaban atentando contra su vida. Eran sus hermanos, que lo estaban separando de la familia, que lo estaban alejando de su padre, y que deciden venderlo. Yo puedo recrear en mi imaginación ese momento en que Dios crea el escenario para el cumplimiento y el propósito y la asignación que le había sido delegada a aquel adolescente. Y pasa de la estación de la traición, de la estación del dolor, de la estación de la tristeza, de la estación de la decepción, de la amargura que causaba, que eran sus propios hermanos que lo estaban dando como si él fuera un animal, a ser llevado a tierra extranjera. Y dice que fue vendido como esclavo. Esta palabra no nos gusta. La palabra esclavo, la palabra ministro, la palabra siervo viene de esta raíz. La palabra ministro significa siervo, y la palabra siervo significa esclavitud. La palabra ministro significa ser esclavo, ser siervo. En algún momento en mi adolescencia, cuando yo escuchaba la palabra ministro, mi sueño era predicar. Fui educado en el evangelio desde los 5 años de edad, y cuando escuchaba la palabra ministro, yo decía, wow, era como cuando tú te educas con los médicos y quieres ser médico, te educas con los ingenieros y quieres ser ingeniero. Mi sueño siempre fue ser un embajador de Cristo, siempre fue aquellos que proclamara el reino de Dios. Y cuando yo escuchaba a los ministros o me presentaban los ministros, yo los veía como algo inalcanzable. Y yo en mi cuarto le decía, Señor, yo quiero ser usado como esos hombres. Señor, dame esa unción, yo quiero ser
aquel que sane, que liberte, que restaure. Eran las épocas de donde escuchabas por radio Gigi Ávila, donde escuchabas muchos ministros usados por Dios. Pero jamás me imaginé cuál era el precio que había que pagar para llegar a ser un siervo, un esclavo de Jesucristo. Y José jamás se imaginó el proceso por el cual tenía que atravesar para lograr el objetivo final de salvar a Israel, de salvar a sus hermanos. Porque la raíz de José, Josué y Yahshua es la misma: salvación, o el que salva. Y este hombre fue marcado con este nombre para salvar al pueblo del hambre. Y pasa a la estación de la casa de Potifar. En la casa de su padre era el niño consentido. En la casa de su padre todo lo que José pedía, papá se lo daba. Dice que él era el hijo pechichón, consentido, amado de su padre, porque lo tuvo en la vejez. Pero acá en la casa de Potifar tenía que ser el siervo, tenía que cuidar, tenía que administrar. Y una de las cosas que el Señor me ha enseñado, una de las grandes características para poder nosotros recibir las grandes promesas que Dios nos da, es ser humildes. Nosotros siempre vamos a ser probados en el camino de la humildad. Nosotros siempre vamos a ser probados en el camino de no engrandecernos. Siempre el Señor va a probar lo que hay en nuestro corazón antes de darnos lo que Él promete, antes de entregarnos lo que hemos querido alcanzar, antes de lograr grandes objetivos y propósitos. Dios tiene que pasarnos por la estación donde tiene que enseñarnos a ser buenos mayordomos, buenos administradores, buenos siervos. Jesús dice a los discípulos una parábola y les enseña que el siervo no espera que le den gracias, que el siervo no tiene que esperar que el amo lo siente a la mesa y lo honre por lo que hizo bien su trabajo. Y una de las cosas que el corazón del ser humano se daña es siempre esperar un gracias. Y entre más tú crees que estás dando, el corazón se va dañando a medida que tú estás viendo que nadie te dice gracias. Y es el mejor tratamiento que Dios puede hacer para nosotros ser humildes, para nosotros ser mansos, para nosotros ser buenos administradores. Debemos entender que el trabajo de la servidumbre, el trabajo de ser esclavos de la cruz, el trabajo de ser siervos, jamás será quitado. Es más, el apóstol Pablo dice que él ya iba a alcanzar su galardón en el cielo, que él no iba a esperar nada de los hombres. Pero entonces, ¿por qué nosotros, los seres humanos, nos resentimos? ¿Por qué nos afectamos cuando no logramos o no alcanzamos la atención de otros? Fácilmente dañamos nuestro corazón y acumulamos en nuestro corazón amargura, resentimiento, dolor, porque siempre estamos esperando algo de la gente. Estamos esperando el abrazo, el beso, el detalle. ¿Sabes? En el camino de Jesús me enseñó a dar sin recibir. Y es cierto. No es una mentira que todos esperamos algo de la gente. No nos engañemos.
Sí esperamos que nos den abrazos. Sí nos esperamos que nos den gracias. Sí esperamos que nos den un beso. Sí estamos esperando. Aunque digamos, yo doy sin recibir nada a cambio. Es mentira. Sí estamos esperando. O al menos lo esperamos siempre a quienes les damos más. Pero es de quien menos vamos a recibir. ¿Sabes por qué? Porque en el camino del propósito de Dios, Dios tiene que enseñarnos a amar por encima de lo que nos den, por encima de lo que nos hagan. De nada sirve que amemos. Jesús dijo que amemos a los que nos dan amor, si no amamos a los que nos rechazan, a los que nos critican, a los que nos maltratan. Y José tenía que pasar esta estación de la servidumbre, del servicio a los hombres, porque era esclavo. No podía ir corriendo de papi para que lo sacara de ahí. Estaba en pueblo extranjero. ¿Sabes? Hay procesos donde Dios permite que te metas, pero Dios no se va a meter. Y muchas veces nosotros somos de los que clamamos en medio del proceso: Señor, sácame de aquí. Me dejaste solo. ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están los que dicen que me aman? Y es de ahí donde Dios tiene que guardar silencio, porque está tratando contigo, porque te está preparando para colocarte en silla de príncipe, para traer salvación a otros. Y en medio del proceso, Dios tiene que aguantarse, no rescatarte y sacarte por las lágrimas que tú botes. Muchas veces nosotros le clamamos a Dios: sálvame, sácame de este proceso, sácame de este estado. Y Dios tiene que aguantarse. Así como cuando Abraham, Dios le pide a Isaac. Y yo puedo recordar aquella prédica de hace años atrás. Dante Gebel expone un tremendo libro donde él menciona y predica cómo Dios tenía que pedirle a los ángeles que lo agarraran para que no interviniera fuera del tiempo que tenía que intervenir. Y dice que Abraham, cuando toma el cuchillo y va a enterrarlo sobre su hijo, entonces Dios envía a su ángel y le dice: detente, que ya Dios ha visto que eres fiel. Y muchas veces nosotros esperamos que Dios nos rescate, que Dios nos saque de lo que estamos viviendo, que Dios nos vaya a nuestro encuentro. Y queremos que el Consolador nos consuele cuando estamos heridos, cuando estamos siendo traicionados, cuando estamos siendo blasfemados. Y es cuando más Él se somete y le dice: no, no puedo rescatarte aún. Tengo que tratar con tu corazón. En la casa de servidumbre no habrá quien te rescate. No habrá consejo. No habrá papá, no habrá mamá, no habrá hermanos, no habrá amigos. Sino que prosperarás en todo lo que hagas. Porque de ahí saltarás a la injusticia. Mira, en la casa de Potifar se dice, Génesis capítulo 39, verso 19, que Potifar escuchó a su mujer. José había sido acosado sexualmente por la mujer de Potifar. Dice que todos los días la tentación venía sobre él a través de esta mujer. Y fue tanto la obstinación de esta mujer, las ganas que le tenía a José, que dice que en la última se quedó con los vestidos de José. Y ella, al verse descubierta, prefirió contarle ella misma a su marido su versión. Y en la casa de Potifar también nos vamos a encontrar que cada quien tendrá una versión
de lo que realmente sucedió. No habrá quien nos defienda. Tendremos que callar. No va a haber abogado de oficio que nos pueda defender. Vamos a ir a la cárcel injustamente. Vamos a ser acusados inocentemente de algo que no hemos hecho, de algo que no hemos causado. Porque la maldad que otros depositan en su corazón, muchas veces nosotros no somos responsables. Lo que otros planean, lo que otros guardan, nosotros no somos responsables. Cada quien es responsable de guardar en su corazón lo que quiere guardar. Dolor, amargura, decepción. Cada quien decide qué guarda en su corazón. Y José va a la cárcel. Y vemos el trato de Dios que dice que José, cualquier cárcel, que va a la cárcel donde eran encerrados los siervos de Faraón. Yo puedo decir que si describen específicamente esto, es porque habían otras cárceles y que esta cárcel era especial. Quiere decir que Potifar sabía que su mujer no era cualquier cosita y que él no iba a mandar a José, sabiendo que él era injusto mandarlo a la cárcel. No lo iba a mandar a cualquier cárcel, lo mandó a una cárcel especial. Especial, porque ahí solamente se encontraban los más cercanos de Faraón. Para que entonces en esta estación José siguiera siendo un mayordomo, un administrador, pero estaba en una cárcel. No era libre de andar por los jardines como en la casa de Potifar. No era libre, era limitado. En la estación de nuestra cárcel, Dios nos limita. No tenemos acceso a todo, ni a todos los que queremos. Dios muchas veces nos mete en esa cárcel, donde nos sentimos que estamos injustamente pagando lo que no hemos hecho. Y podemos justificar que no estamos haciendo nada. Pero Dios nos tiene en esa cárcel. Dice que donde entraba José, cada estación donde entraba José, estaba la gracia de Dios. Dios no intervenía para sacarlo, pero Dios estaba con él. Dice que la mano de Dios no hacía trampa, pero era José el que hacía y Dios lo respaldaba. Era un buen mayordomo, era un buen administrador, hasta que se encuentra que en medio de todo, una vez más, el don de José empieza a madurar. Y ya él no solamente es un soñador, no solamente tiene el don de soñar y ver revelaciones de Dios, sino que ahora su don, a través del carácter que está creciendo, su don va creciendo. A medida que nuestro carácter es forjado, a medida que nuestro carácter es tratado por Dios, el don de Dios también va creciendo y va madurando. Ya no era el soñador, ahora era el intérprete. De soñar, ahora interpretaba sueños. Y dice que el copero y el panadero tuvieron 2 sueños y José se los interpreta. Uno va para la matanza y el otro va a ser restituido. Pero José tenía algo que le produjo una estación añadida en la cárcel. Que él le dice: acuérdate de mí cuando estés con Faraón. Lo que menos quiere Dios es que en nuestros procesos busquemos muletas, busquemos ayuda en nuestras fuerzas, busquemos auxilio a nuestra manera, porque nuestro socorro proviene de Él. Por eso Dios nos deja solos. Por eso Dios nos tiene que quitar a los más cercanos, a los más amados. Por más que tú no los quieras soltar, Dios te los va a arrancar. Porque Dios no quiere compartir su gloria con nadie.
Él no quiere que mañana le agradezcas al político, al banco. Mañana no, Él no quiere que otros se lleven lo que Él se va a llevar, la gloria de que Él estará contigo. Y José dijo, acuérdate de mí. Y eso le añadió unos años más a José. Y cuando ya José, ya era el tiempo, Faraón tuvo el sueño. Y nadie en la casa de Egipto podía revelarle el sueño. Y ahí, aquel hombre se acordó de José. Porque Dios puede hacerlo solo, sin nuestra ayuda, sin nuestra intervención. Y mandaron a buscar a José en la cárcel. Lo bañaron, lo limpiaron. Y miren cuál es la actitud de José delante de Faraón. Cuando Faraón le dice, tú eres el que me va a decir. No, es aquel que me entregó por su gracia, el que me dio delante de Faraón el interpretar los sueños. Ya José había entendido que la estación de Potifar y la estación de la cárcel habían creado en él, número 1, dependencia absoluta de Dios. Número 2, una humildad real y verdadera, donde él nunca se llevaría la gloria. Y 3, le enseñó a ser un buen mayordomo. Y ahí es donde Faraón le entrega un anillo, le entrega un collar, le entrega una mujer. En un día, Dios te puede dar todo lo que tú has esperado, lo que has anhelado. Pero es tu corazón el que está evitando, el que está retrasando los tiempos. Es tu corazón el que hace que se estorben los propósitos de Dios, los tiempos de Dios. Pero cuando tu corazón está alineado, cuando tu corazón está sano, cuando tu corazón está entendido, entonces lo que no hiciste y lo que pensaste que era pérdida de tiempo hacia atrás, no era pérdida de tiempo. Era tu corazón en tratamiento, era tu corazón en cirugía, era tu corazón siendo sanado, restaurado, liberado. Y vino el examen, primer examen de José. Presentarse delante de Faraón, mostrar que él era un siervo, mostrar que era humilde, mostrar que lo que él tenía era por la gracia de Dios, mostrar que él simplemente estaba ahí sin querer, sin haber querido estar. Y le entregaron Dios 2 estaciones en medio de la estación de Faraón. 3 cosas. Le entregó administración. Dice que le entregó la administración toda la tierra de Egipto. Díganme ustedes, si no aprendió a administrar en casa de Potifar y no aprendió a administrar en la cárcel, le dieron la administración total de la tierra de Egipto. 7 años de abundancia se acercaban, 7 años de gloria. Y José tuvo la estrategia administrativa sin estudiar contabilidad pública. Y administró y empezó a separar en los graneros, en años de abundancia, para los años de escasez. No solamente para Egipto, sino para venderle a otros pueblos que tuvieran hambre. ¡Wow! Pero en medio de todo, Dios le da un hijo a José. Esto marcó mucho mi vida, porque Dios ha estado hablando mucho en mi vida esta estación. Y es esa estación que Dios le entregó de Manasés y de el otro hijo, Efraín y Manasés. Y Dios le dice,
porque en medio de tu aflicción te hice prosperar. En medio de tu aflicción te hice prosperar. José estaba en aflicción. Había sido tratado por Dios, pero no tenía a su padre, no tenía a su familia. Todos los que estaban ahí eran extraños. Y creo que la más cercana era la mujer que le dieron, y era egipcia. Una cultura completamente distinta a la de él. Pero él dice que ese hijo marcó su antes y su después, porque lo hizo prosperar Dios en la tierra de su aflicción. Muchas veces le pedimos a Dios, cámbianos de estación, pero Dios quiere hacerte prosperar en la tierra de tu aflicción. No quiero vivir esto, pero Dios te hará prosperar en la tierra de tu aflicción. En los peores momentos en que te encuentras, Dios traerá esa alegría en medio de tanto dolor. Por eso es necesario que sea entendido nosotros que aunque vivimos, por así decirlo, situaciones humanas donde Dios no se va a meter, donde Dios no va a intervenir, porque es necesario que las pasemos. Sabemos que oramos, y si Dios, yo en estos días decía, si Dios tú respondieras todo lo que uno te oye, que como uno te lo pide, no maduráramos, no creciéramos. Y a veces queremos que Dios baje del cielo rápido. Apúrate, te estás demorando. Y Dios dice, no, hombre, si estás crudo. Cuando entiendas por qué te tengo que pasar a ese, cuando tengas un corazón sano, entonces yo te lo doy. Cuando tengas un corazón restaurado, entonces cuando entiendas que te estoy enseñando. Y a veces pasamos esa tierra de aflicción, donde aprendemos a ser buenos mayordomos, buenos administradores. En casa de pap, en el hotel mami, como decimos aquí jocosamente, en el hotel mami todo es rico. Pero cuando nosotros tenemos que trabajar por nuestro propio alimento, cocinarnos a nosotros mismos, wow, sé que es pasar por esa estación, donde antes todo era abrir la boca, y ahora es Dios respaldándote, pero lejos, porque Él quiere que pases por ahí. Dios no te va a sacar, tú le pidas que te saque, o Dios no te va a dar lo que Él sabe que no estás listo para administrar. Pero cuando llega ese tiempo, cuando llega ese momento, te aseguro que habrá alegría en la tierra de tu aflicción. Pero el examen más fuerte que tuvo que vivir José para entender su propósito, para entender por qué Dios lo había llevado a esa tierra, era encontrarse con sus hermanos. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender algo que al ser humano no le gusta, y es enfrentar. Venimos hablando de esto con Jacob. Ahora una vez más a José le tocaba enfrentar su pasado. Le tocaba el examen más fuerte que Dios podía traer a su vida. Cumplir el propósito era alimentar y rescatar a su familia. ¿Cómo puedes rescatar a quien te vendió? ¿Cómo puedes abrazar al que te hirió? ¿Cómo puedes volver a amar al que te traicionó? Cuando entiendes que Dios tenía que permitir esa herida, tenía que permitir esa traición para encontrarte con tu propósito, para encontrarte con Él. Porque muchas veces lo que Dios nos quita es porque Dios es un Dios celoso. Él nos cela. Él nos cela fervientemente. Cuando me dio algo, se está llevando demasiado honor en nuestra vida. Él nos cela y Él nos aparta y Él nos quita. Pero lo importante es que sigamos amando. Lo importante es que sigamos teniendo el mismo corazón sano. Y en el capítulo 45, José se encuentra con sus hermanos. Y dice que le dice a toda la servidumbre que salgan de aquel salón
Y dice que José dio un grito y lloró. Y dice que sus gritos y su llanto se escuchó en todo Egipto. Dios te da un tiempo para ser consolado. Dios te da un tiempo para que saques todo eso que está guardado, pero no para que hagas daño, no para que hieras, no para que destruyas, sino para que restaures. Y cuando sus hermanos lo abrazaron y lloraron con él, él les dijo: tranquilo, que fue Dios el que me trajo aquí para ayudarlos a ustedes. Ahí se cumplió el propósito de Dios en la vida de este hombre. Se materializó lo que Dios le había entregado. Muchas profecías, muchas promesas no se han materializado en tu vida porque tu corazón no está preparado para recibirlas. Y cuando Dios te pasa el examen otra vez, y cuando Dios vuelve y te muestra a tus enemigos, y cuando Dios otra vez te trae a los que te traicionan, y tú lo que sientes es rechazo, desprecio, Dios te pasará otra vez el examen. Por eso es necesario que entendamos que el problema no es la gente. No culpes a nadie de tu soledad. No culpes a nadie de tu herida. No culpes a nadie de tu dolor. No culpes a nadie. Porque Dios lo dejó. Dios quiso que pasaras esa estación solo, sola. Y cuando tú entiendes que es Dios en la vida de una persona, no culpes a la gente. No te llenes de amargura, de resentimiento. Muchas veces Dios va a endurecer el corazón o permitir que se alejen de ti para que solamente quedes tú y Él y nadie más que te saque de ese estado. Por eso es importante que caminemos con un corazón completamente sano y entendido que lo que Dios permite en nuestra vida, que Dios permite en nuestro camino, no lo ves ahora, no lo entiendes ahora, pero falta poco en que Dios sacará a la luz el por qué te atravesó por ahí, el por qué viviste eso, el por qué sucedió eso. Por eso quiero que en esta hermosa noche adoremos con entendimiento. Cerraremos este tiempo adorando, para que en medio de esta adoración Dios te revele que nadie es malo en tu camino, que Dios ha permitido esos escenarios porque te lleva a un propósito. No te vuele las estaciones, no tomes atajos, deja que Dios sea el que te mueva. Adoremos a Jesús en esta hermosa noche. Yo mi condición no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre y yo su Hijo. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre. Adóralo. Y yo su Hijo, admirable consejero, Él es consejero, príncipe de paz. yo no era nadie, Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. y verdad. Oh,
es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo. Real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre, y yo su Hijo, admirable consejero, oh, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne,